Buenas noches, profesor Héctor. Le saluda Diana Huertas. Para nuestro taller número 2 acerca de la prueba de hipótesis, entonces en primer lugar tenemos qué es la hipótesis o la prueba de hipótesis. Entonces cuando hablamos de la hipótesis, hablamos de que esta es una afirmación que se hace pues sobre una o sobre varias características, ya sea de una población, y que se utiliza para poder verificar o rechazar los resultados después de haber realizado un estudio que sea estadístico y que sea pertinente. Cuando hablamos de la prueba de hipótesis, en este caso ya es un procedimiento estadístico que se está basando en la evidencia y en la teoría probabilística y que lo usamos para poder determinar si la declaración que estamos planteando acerca del parámetro probacional es razonable, y estas pruebas también se pueden hacer aplicando intervalos de confianza. Por otro lado, tenemos los pasos para demostrar una hipótesis, que en primer lugar son 5. El primero pues es plantear la hipótesis. Se debe plantear si es nula, se refiere a un valor específico del parámetro de la población o de la muestra, y si es alternativa, pues no va a contener un signo igual respecto al valor que se está especificando sobre el parámetro poblacional. Seguido, se debe calcular el valor crítico, que se refiere al número que divide la región de la aceptación o de rechazo de la hipótesis. Por otro lado, se debe calcular el estadístico de la prueba, que se hace para determinar si se debe rechazar la hipótesis nula. Luego tenemos que determinar la regla de decisión. Este es un enunciado sobre las condiciones en que se va a rechazar la hipótesis nula y en las que no se rechaza. Por último, pues ya se debe exponer la conclusión en relación con el rechazo de la hipótesis nula, y pues la cual consiste en calcular el estadístico de la prueba, que se debe comparar con el valor crítico. Bueno, por otro lado, tenemos los errores estadísticos que se presentan al probar una hipótesis. Para esto pues siempre va a existir la posibilidad de que se llegue a una conclusión incorrecta, y esta causa dos tipos de errores. Por lo tanto pues se debe determinar el tipo de error, ya que tiene consecuencias dependiendo del error. El primero es el error de tipo 1, que este error aparece cuando la hipótesis nula es cierta pero se rechaza. Se representa también por alfa y se produce cuando se da por válida una diferencia estadísticamente que es significativa, aunque realmente pues no existe. Y el error de tipo 2 se produce cuando la hipótesis nula es falsa, pero no se da solución para poderla rechazar. También es llamado el error de tipo beta, y esto lo que nos indica es que la probabilidad del resultado es falso y es negativo, la cual pues nos está indicando que el investigador no concluye, pues concluye que ha sido incapaz de poder encontrar una diferencia que realmente sí existe. Ahora tenemos las pruebas que hacen relación con la media y dos proporciones poblacionales. La prueba de hipótesis para medias, en este caso todas las hipótesis se deben enfrentar a la evidencia que se está comprobando, se está rechazando. Un método sistemático para poder evaluar las posibles creencias tentativas es la prueba de hipótesis, y se requiere hacer una confrontación de la evidencia para poder decidir, y en vista a esa evidencia se concluye si las creencias que tenemos pueden conservarse como razonables o se deben rechazar. Tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alterna o la gráfica de la distribución normal, donde este símbolo nos está indicando que es un valor u otra medida de comparación. Por otro lado, tenemos las pruebas, en este caso también las pruebas que hacen relación, que está la prueba de hipótesis para muestras grandes, que esta prueba se realiza cuando la desviación estándar de la población es conocida y el tamaño de muestra es mayor a 30 observaciones, y se utiliza para estadísticos de prueba unilateral y bilateral. Las pruebas de muestra las pruebas en muestras pequeñas, esta nos está hablando cuando es menor a 30, que se debe utilizar la distribución T de Student, cuyo estadístico pues de pruebas de hipótesis se representa sobre una tabla. Tiene los siguientes planteamientos. En primer lugar, si está planteada en términos diferentes, se utiliza la prueba de dos colas. Si se está planteando en términos de mayor, se utiliza la prueba de cola a la derecha. Y si se está planteando en pruebas de menor, se debe utilizar la prueba de cola a la izquierda, como lo muestra la tabla de decisión. Bueno, por otro lado, pues los conceptos de intervalo de confianza y las pruebas de hipótesis. Entonces, cuando hablamos de intervalos de confianza, se está llamando así por un par o varios pares de números, pues entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido y que respecto de un fragmento poblacional con un determinado nivel de confianza. Este formalmente pues está por números. Los números se determinan por un intervalo, se calcula a partir de datos de muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. Y la prueba de hipótesis pues en general comprende cuatro componentes principales, que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la estadística de prueba y la región de rechazo. Bueno, la prueba de hipótesis para datos cuantitativos y cualitativos, en este punto pues es importante mencionar que la hipótesis solamente se usa en casos de investigación cuantitativa de tipo explicativo. Entonces es importante aclarar que el área de investigación cualitativo no se usa pues siempre y cuando se aplique en casos que se pretende dar explicaciones. Entonces esto lo que quiere decir es que en la investigación cualitativa el resultado de la hipótesis pues va a ser el resultado de la investigación, pero este no va a ser un insumo para el desarrollo de lo que queremos estudiar.
Gracias.